La lección del día de hoy se basa prácticamente en Salmos 125. 1 y 2 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. En estos días hemos venido estudiando sobre el fundamento del trono de Dios. El fundamento del trono de Dios se encuentra en el monte de Sión. Y ese fundamento del trono de Dios tiene dos pilares. Y ya vimos que uno de esos dos pilares es Cristo. Y delante de Cristo va la misericordia y la verdad. Y miren lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo en Isaías 28:16. Dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, número 1, piedra angular preciosa, número 2, de cimiento estable, número 3. Estas tres características son las características del Señor Jesús. Es un fundamento probado, un fundamento angular, o sea, único, y es un fundamento estable. Lo que nos da a entender que el fundamento del trono de Dios que se encuentra en Sión es algo estable, es algo seguro, es algo confiable, es algo donde podemos colocar nuestro pie sin temor a ser defraudados, sin temor ni miedo a que el fundamento se vaya a caer. Es algo sólido, o sea, el fundamento está firme, pero nosotros, para poder permanecer firmes como el monte de Sión, necesitamos permanecer en el fundamento, necesitamos quedarnos en el fundamento, necesitamos permanecer en la roca que es la fortaleza de los siglos. Sin embargo, este salmo también nos dice algo bastante interesante. El Salmo 125:3 dice: porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. ¿Qué quiere decir? Que aunque estamos en un fundamento firme, aunque estamos en un fundamento estable, aunque estamos con Dios y Dios es santo, y nosotros al estar con Dios somos santificados, de todas maneras, siempre tendremos la posibilidad de extender nuestras manos y echar mano del pecado. Siempre existirá la posibilidad de que podamos alejarnos de Dios e irnos por otros caminos. Entonces, ¿cómo evitar que eso pase? Lo discutimos, lo analizamos en otro video que se llama La tentación del mal camino, que se encuentra en una playlist en mi canal que se llama Sabiduría para vivir con rectitud. Así que básicamente esa es la primera parte de la lección y ya la tenemos cubierta con ese video. Así que vamos a la segunda parte de la lección, y la segunda parte tiene que ver sobre por qué es importante que permanezcamos en Sión. El Señor es justo y juzgará a quienes persisten en su rebeldía juntos con otros pecadores impenitentes. Recuerden que Dios no hace acepción de personas. No hay manera de hacerle la barba al Señor y después, aunque nos portemos mal, nos trate bien o nos vaya bien. Su palabra lo dice. Aunque nosotros le digamos: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas en este mundo, el Señor nos va a decir al final del día: nunca los conocí. Aunque sí hayamos caminado con Él un tiempo, pero el hecho de darle la espalda a Dios en esta tierra equivale a negarlo. Y está escrito que si nosotros lo negamos, Él también nos va a negar a nosotros y va a decir que no nos conoció. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el por qué. ¿Qué tenemos que hacer para no alejarnos? Lo podemos ver en el video que les comenté. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Quizás lo veamos en algún otro video.
¿Por qué lo tenemos que hacer? Ese lo vamos a analizar en este video. Vamos a analizar cuáles son algunas de las causas, cuáles son algunos de los aspectos que pueden hacer que alguien o no acepte el evangelio o se aleje del evangelio. La lección dice: este es el llamado al pueblo de Dios para que permanezca inconmovible en la fe y la confianza en el Señor. Aun cuando no entendemos las cosas, podemos seguir confiando en la bondad de Dios. Es decir, como hijos de Dios a veces pasamos por problemas bastante difíciles, que inclusive hasta nosotros mismos a veces nos preguntamos: ¿qué de bueno podría Dios sacar de esta situación? Porque sabemos que tenemos la promesa. Dios dice: todas las cosas obran para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Pero aún de esas circunstancias en las que nosotros a veces pensamos que Dios no puede sacar nada bueno, créanme que Dios puede sacar muchas cosas buenas, porque Él mira no solamente el presente, Él mira el futuro y conoce perfectamente cada uno de los pasos que vamos a dar por delante. Entonces, créanme cuando les digo, Dios sabe cómo sacar provecho de cada circunstancia que nosotros vivamos en esta tierra, aún de las peores. Y de aquellas que nosotros pensamos que no habría nada bueno que rescatar de allí. Entonces, como cristianos hay veces que no entendemos algunas cosas. Y hay muchos intelectuales que a veces no aceptan el evangelio porque hay cosas que no entienden de Dios también. Entonces, la falta de comprensión a veces puede ser un impedimento para que alguien no crea en el evangelio y no crea en la verdad. Muchos se preguntan: si Dios sabía que el ser humano pecaría, entonces ¿para qué lo hizo? Otra pregunta es: si Dios sabía que el diablo se iba a rebelar, ¿para qué lo formó? ¿No te ha tocado esa pregunta? Otros se preguntan: si Dios nos hizo a nosotros, ¿quién hizo a Dios? O nos preguntan: ¿quién es el papá de Dios? ¿Quién formó a Dios? ¿O quién está arriba de Dios? Porque alguien debe de estar arriba de Dios, ¿no? Y entonces le preguntas: ¿y arriba de ese que está arriba de Dios, quién podría estar? Pues tiene que estar otra persona. Entonces el ser humano empieza a dar círculos en su cabeza, círculos infinitos, en donde nunca va a llegar a ninguna conclusión, porque no hay ninguna conclusión a la cual llegar. Simple y sencillamente la palabra dice que Dios es eterno y ya está, es eterno. Alguien eterno no tiene principio y no tiene final, porque es eterno. El hecho que nosotros como seres humanos tengamos que tener un principio para poder existir, eso a veces impide que nosotros podamos comprender la existencia de alguien eterno que no necesitó un principio para poder existir. Todos estos asuntos que se presentan en las Sagradas Escrituras y muchos otros más, muchos de ellos son misterios, miren lo que dice, demasiado profundos para que la mente humana los explique o siquiera los entienda realmente. Pero el hecho de que no entendamos no es motivo para que nosotros dudemos de la palabra de Dios, porque no podemos comprender los misterios de su providencia. Hay muchas cosas que el ser humano tiene que aprender a simplemente aceptar y ya. Por ejemplo, cuando agarras la llave de un carro y te subes al carro, no te pones a pensar cómo funciona el motor de combustión interna. Simplemente tú sabes que le metes la llave, le abres el switch y el carro prende y funciona. Y el ser humano debe de comprender y debe de aprender a aceptar que con el hecho de que funcione es suficiente. Por ejemplo, ¿sabías tú que la computadora solamente entiende ceros y unos? Es lo único, es el lenguaje de la computadora, solamente entiende ceros y unos. Pero en el video que estás viendo ahorita hay millones de píxeles y en cada píxel hay una infinidad de ceros y unos. ¿Cómo la computadora entiende todo eso? ¿Cómo pasa por un lenguaje ensamblador y luego por un lenguaje intérprete y luego por un codificador y luego por un lenguaje de alto nivel que permite programar al final del día codificar un video como el que tú estás viendo? Tú no te pones a pensar en todo eso. Cuando entras, lo único que interesa es que abres YouTube, le das clic a un link y aparece un video y una persona está hablando y tú estás escuchando y recibiendo el mensaje. El hecho de que funciona es lo único que debe de interesar. Cuando Dios le sacó al pueblo de Israel agua de una piedra, agua literalmente de una piedra,
El pueblo de Israel no se puso a pensar cómo se estará formando el agua adentro, qué átomos se estarán mezclando. Simplemente lo único que ellos sabían es que no se estaban muriendo de sed y con eso bastaba. Si hoy en día Dios nos sacara agua de una roca, a como está la mentalidad de nuestros días, estoy seguro que en menos de un minuto los científicos empezarían a taladrar la roca para tratar de investigar cómo se está formando el agua adentro. Si Dios hiciera descender maná del cielo en nuestros días, los científicos inmediatamente mandarían sus drones a examinar las nubes para ver cómo se lleva a cabo ese proceso. Quizás intentar replicarlo, quizás intentar comercializarlo y sacar dinero. Vivimos en una época en la que queremos cuestionarlo todo, pero el hecho de que funciona debería de bastarnos. Si el evangelio trae paz para tu corazón, trae tranquilidad para tu vida, con eso debe de bastarte. Si cuando estás en una situación difícil clamas a Dios y tu situación se soluciona porque hay eventos inexplicables que ocurren, funciona y es lo que debería importar nada más. Creer en Dios, estudiar su palabra cada día y aprender de Él ayuda a crecer espiritualmente. Y tu desarrollo personal, espiritual, transforma tu vida de tal manera que las personas que te rodean se dan cuenta que caminar con Dios te está haciendo bien. Es decir, el evangelio funciona. Y eso debería de bastar. En la naturaleza hay muchos eventos, muchas maravillas que superan el conocimiento humano. Y en el área espiritual también hay misterios que superan la capacidad humana de comprender. Y realmente no es que Dios no quiera explicarnos y no quiera revelarnos sus misterios. Es simple y sencillamente que el ser humano no está capacitado. Si la Biblia, imagínate, solamente la Biblia es algo revelado por Dios. Todo lo que está revelado en la Biblia está al alcance de nuestro entendimiento, es decir, está diseñado para que el ser humano pueda entenderlo, comprenderlo. Pero hay misterios en la Biblia que llevan años de investigación y de escudriñamiento para poder empezar a entenderlo por lo menos un poco. Queremos entender el origen de Dios. Muchas personas se preguntan y me han preguntado, ¿cómo surgió Dios? ¿O cómo es que Dios existe? Alguien por allí comentaba que tratar de explicarle a un ser humano la existencia de Dios equivale a tratar de explicarle a un pescadito cómo es que un barco flota. Imagínate el desafío que tendrías delante de ti si tuvieses que explicarle a un pescado cómo un barco flota. Para empezar, el intelecto del pescado no alcanzaría para entender conceptos como la densidad de la materia, para sacar los cálculos matemáticos, calcular la densidad del agua, la densidad del aire, calcular volúmenes y poder analizar si un barco flotaría o no, o por lo menos un objeto de madera o de metal. Nosotros tenemos esa capacidad porque Dios nos ha dado esa capacidad, pero si tuvieras que explicárselo a un pescadito tendrías un desafío demasiado grande. Bueno, pues ese mismo desafío es el que se encontraría alguien de la capacidad de Dios si tuviese ese desafío de tener que explicarnos a nosotros cómo es que Dios existe. Te das cuenta que puse el ejemplo del pescado, pero el pescado se encuentra también con el desafío de comprender primero que hay cosas que existen fuera de su mundo o de su universo que él conoce. El pescado no sabe de la existencia del aire. El pescado vive en el agua. El aire es un concepto ajeno que le costaría mucho trabajo asimilar y comprender. Entonces Dios, que vive en la eternidad, fuera del espacio y el tiempo, para nosotros seres finitos que vivimos dentro del espacio y el tiempo, nos cuesta trabajo asimilarlo. Así que no es que Dios no quiera revelar su origen o de dónde viene,
sino que simplemente la capacidad y el intelecto humano no están en las condiciones. La dificultad estriba únicamente en la debilidad y las limitaciones de la inteligencia humana, y nada más. Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino, y no debemos dudar de su palabra, solo porque no podamos entender los misterios de su providencia. Recordemos que Noé tuvo el desafío de predicar al pueblo antidiluviano durante 120 años un concepto que 120 años no alcanzaron a entender. Noé predicaba de un diluvio en un tiempo, en una época cuando no llovía. La lluvia como la conocemos no existía, es decir, las leyes naturales que regían el mundo antidiluviano eran otras, distintas a las leyes naturales que existen hoy en nuestro mundo. Porque eso también tenemos que entender, Dios no es un esclavo de las leyes naturales, Dios juega con las leyes naturales y las puede modificar a su antojo como se le dé su gana. En una ocasión hizo flotar un hacha de metal solamente arrojando un palito al agua. Pudo caminar sobre las aguas, pudo abrir el mar rojo, sacar agua de una roca y hacer descender maná del cielo, eso ya te lo dije. Resucitar a una persona que tenía 4 días de muerto, que ya estaba apestando, solamente con su palabra. O sea, las leyes naturales, Dios utiliza las leyes naturales como instrumentos para regir el mundo, pero si Dios quisiera, podría hacer que las cosas cayeran de abajo para arriba en lugar de arriba para abajo si se le diera su gana. Dios creó las leyes naturales, así como un programador programa un código sobre el cual se ejecuta un programa o un software. De la misma manera, Dios tiene desarrollado este mundo, tiene programado este mundo y lo mueve a su antojo. Pero cuando hablamos de conocimiento, tenemos que entender que hay cosas que el ser humano no está capacitado para entender, primero. Y hay cosas que aunque el ser humano esté capacitado para entender, no debería entender. Y te voy a mencionar un ejemplo. La ciencia del bien y del mal era un concepto que, de haber dependido de Dios, el ser humano nunca hubiese conocido. Pero Dios nos creó con libre albedrío. Lo que pudo haber protegido a Adán y Eva de extender su mano al conocimiento de la ciencia del bien y del mal era simplemente obedecer la palabra de Dios. Dios dijo no. ¿Existía el conocimiento de la ciencia del bien y del mal? Sí existía. ¿Dios lo conocía? Dios lo conocía. ¿Adán necesitaba saberlo o conocerlo? No necesitaba ni saberlo ni conocerlo. No le hacía falta para ser feliz, porque en el mundo que Dios había creado perfecto, Adán lo tenía absolutamente todo. Miren lo que nos ha costado introducirnos en un mundo, en una área, en uno de esos misterios que Dios, de haber dependido enteramente de Él, hubiese preferido mantenernos completamente alejados. Si tú miras que un niño está tratando de agarrar un fierro caliente porque le da curiosidad, y tú le dices no lo hagas, el niño se va a alejar, pero al rato otra vez lo va a querer agarrar y te vas a dar cuenta y no lo hagas y se va a alejar, no lo hagas y se va a alejar, pero nunca le vas a quitar la curiosidad. Siempre el niño va a estar y tú siempre vas a tener que estarle diciendo no, él nunca va a aprender que allí no, a menos de que un día lo dejes tocar un poco y que él se queme un poco, y quizás entonces por experiencia propia aprenda. Entonces el diablo se rebeló contra Dios en el cielo. Y seres santos con inteligencia perfecta decidieron unirse en la rebelión. Y este mundo siguió el camino de desobediencia. Obviamente que Dios tenía que permitirnos tocar un poco y descubrir por nuestra propia experiencia que eso no. Cuando Dios finalmente resuelva el problema del pecado, nunca más nos van a quedar ganas de transgredir la ley de Dios.
Porque por experiencia sabemos no solamente lo que nos ha costado a nosotros como seres humanos, sino también lo que le ha costado a Dios. Vamos a ver constantemente las cicatrices en sus manos, las marcas en su frente de la corona de espinas. Y nos daremos cuenta el costo que significó para Dios sacarnos del hoyo donde nos metimos. Pero Dios estuvo dispuesto a pagar ese precio de sacarnos de allí, con tal de que aprendiésemos nosotros, sus criaturas ignorantes, y tuviésemos una idea, por lo menos una vaga idea, de que su ley es un escudo protector para nosotros, que nos resguarda de cosas desconocidas que muchas veces ni siquiera entendemos, y aunque Dios las pusiera a nuestro alcance para que las examináramos, quizás nuestras capacidades no serían suficientes para poder asimilarlas. Pero tienes que entender que el objetivo principal, en este ejemplo del niño que te puse, ¿qué sería lo mejor que aprendiera? ¿Cuál sería la mejor lección para él aprender? Que el fierro caliente no se toca, o que cuando su papá le dice no lo hagas, es porque no debe hacerlo, porque algo malo puede pasar quizás. Si el niño lo único que aprende es que el fierro caliente no se toca, al rato va a querer meter el dedo en el enchufe de la electricidad, o va a querer asomarse más a la orilla de un pozo, o va a querer atravesársele a un carro cuando viene a alta velocidad, o va a querer agarrar una serpiente cuando la mira por el camino, porque desconoce los peligros que le acechan. En lugar de aprender que el fierro no se toca, la lección que debe de aprender es que cuando su padre que le ama le dice no, por allí no, es porque le ama y porque lo está cuidando. Por eso la más grande lección que Dios quiere que nosotros aprendamos es que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, y que pase lo que pase, aunque a veces no entendamos el por qué o no entendamos las razones, nunca debemos de dudar de su amor por nosotros, de su tierna compasión y cuidado por nosotros. Es lo que siempre debemos de tener presente. Quizás no entendamos todos los motivos, ni todas las razones, ni tengamos todas las respuestas, pero nunca debemos de dudar de su amor y de su cuidado para con nosotros. Entonces tienes que entender una cosa: aunque un día lleguemos al cielo, muchos de los misterios y de las preguntas que aquí nos hacemos, ni siquiera una eternidad, es decir, ni siquiera una vida sin fin va a ser suficiente para alcanzar a sondear a toda su profundidad muchos de esos misterios. Es decir, la eternidad entera nos la pasaremos aprendiendo cada vez más, escalando cada vez más, conociendo cada vez más, porque hay muchos misterios de Dios que son infinitos, y será un deleite para nosotros aprender de Dios, porque el mayor interés de Dios es revelarnos y darnos a conocer todas aquellas cosas que son para nuestro bien. Pero así también en el cielo donde vamos habrán cosas y áreas en las que Dios nos va a decir por allá no, y nosotros ya vamos a saber que si Dios dice no, es una maravilla, que por allá no. ¿Qué nosotros podemos esperar cuando lleguemos al cielo? Hay una frase muy bonita que viene en la parte del viernes, que la voy a leer aquí porque mañana no hacemos video. Y no hacemos video, ya no voy a hacer video los viernes, porque los viernes básicamente es un repaso, y ese repaso, ya muchos hacen repaso. Para empezar, hay muchos comentadores de la lección de escuela sabática, y aparte uno llega a la iglesia el sábado en la mañana y se da otro repaso allí. Entonces creo yo que el repaso ya no es necesario, y cuando los viernes haya algo importante que comentar, se lo voy a comentar en el jueves, como en este caso. Hay una frase muy bonita que nos ayuda a entender un poquito más de qué tipo de vida o qué tipo de expectativas podemos obtener, tener o irnos creando nosotros desde ahorita para cuando estemos en el cielo.
Mira lo que dice El conflicto de los siglos, página 656. Dice: allí las mentes inmortales reflexionarán con deleite inagotable en las maravillas del poder creador. Nos vamos a deleitar en los misterios del amor de nuestro Redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a olvidarnos de Dios. Dice: toda facultad será desarrollada, hablando del intelecto, hablando de las capacidades humanas que nosotros tenemos. Todas y cada una de ellas se van a desarrollar en su plenitud a lo largo de la eternidad. Todas las capacidades van a ser aumentadas. La adquisición de conocimientos no cansará la mente ni agotará las energías. Podrán llevarse a cabo las mayores empresas. Podrán satisfacerse las aspiraciones más sublimes. Podrán realizarse las ambiciones más encumbradas, es decir, en el cielo no habrá límites para los logros, para las ambiciones, para las cosas que queramos conseguir, lograr o realizar. No habrá. Tendrás la eternidad para hacerlo, para lograrlo. Y a pesar de lo que logremos y a pesar de lo que avancemos, siempre surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetivos que agucen las facultades de la mente y el alma y el cuerpo. ¿Qué nos espera en el cielo? Un mundo sin límites, inimaginable. Un mundo sin restricciones. Vivimos en un mundo lleno de restricciones. Por consecuencia del pecado tenemos que cuidarnos de muchas cosas, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos, de los pensamientos que permitimos que aniden en nuestra cabeza. Tenemos que seleccionarlos muy bien para que no perjudiquen nuestra fe, no mermen nuestra confianza en Dios, para que el pesimismo no se convierta en un obstáculo en nuestro camino y nos haga tropezar o dudar o disminuir nuestra confianza en Dios. Tenemos muchas cosas de que cuidarnos aquí en este mundo, pero cuando estemos en el cielo, donde ya no haya enemigo, donde ya no haya tentador, ni peligros que nos estén acechando a cada momento, tendremos las mayores oportunidades de desarrollar todas nuestras facultades y alcanzar todas nuestras ambiciones posibles. Dios no te va a limitar a nada, no te va a poner restricciones, salvos los límites propios de la misma ley de Dios, que ya sabemos que la ley de Dios no es más que un cerco protector que nos resguarda y nos protege y nos mantiene cerca de Dios. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.